fin de semana más y hoy ya es 1 de noviembre del año 2025. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos complicados, duros, proféticos, son tiempos finales. Y este espacio de tiempo que Dios nos está regalando en su gracia y en su misericordia, debemos aprovecharlo para volvernos a Él de todo nuestro corazón. Debemos tomar esta tarde, este momento, usted y yo, como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad para cambiar, como una oportunidad para ser diferentes. Alabado el nombre del Señor. Si hay algo que tenemos que reconocer nosotros es que debemos cambiar. Debemos ser diferentes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios amado, por este privilegio, por esta oportunidad de poder estar una vez más en esta cabina de radio, especialmente para la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación de tu nombre. Aquí estamos. Usa nuestra humanidad para que tu nombre sea exaltado y para que nosotros seamos bendecidos por medio de tu bendita palabra. Ya el salmista lo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es el instrumento que tú has dejado para nuestra transformación, nuestra edificación. Este tiempo lo presentamos en tus manos. Haz lo que tú quieras. No estamos aquí para exigir ni para demandar nada. Haz lo que quieras, con quien quieras, a la hora que quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero vamos a ir de inmediato a lo que es el consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Dice la palabra del Señor, la leemos para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice: el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a quedarnos allí y que Dios nos bendiga por su ya bendita palabra. Esta es una palabra tremenda que nos recuerda cómo Dios no nos ha pagado según nuestras iniquidades. Esta palabra tiene que hacernos entender
¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos si Dios nos hubiese dado según su justicia, según lo que nosotros hemos merecido? Esta palabra nos tiene que llevar a valorar la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sin ese sacrificio, sin esa ofrenda que satisfizo la justicia de Dios, nosotros estaríamos perdidos, estaríamos condenados, porque esta palabra establece y dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Hemos pecado alguna vez? Por supuesto. Usted y yo somos pecadores. Es más, usted y yo no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En Israel usaban un refrán que decía: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. En otras palabras, ellos tenían esa forma de pensar que todo lo que hiciese el padre, por ejemplo, bueno o malo, eso era lo que iba a suceder con el hijo. Pero viene Dios y dice: no van a tener más por qué usar este refrán. Y viene Dios y dice que cada quien, cada uno de nosotros, somos responsables de nuestros actos, de nuestro comportamiento, de nuestro estilo de vida. Lo que más conocemos nosotros y lo que más hacemos es poner excusa, tratar de encontrar culpables con tal de no sobrellevar sobre nosotros la responsabilidad de nuestros actos. Fíjese que siempre estamos nosotros, como fue desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán: ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no hicieras? ¿Y qué dijo Adán? ¿Aceptó su responsabilidad, su culpa? No. Dijo: la mujer que me diste. Y la mujer dijo: la serpiente. Entonces, desde el principio Dios le dijo a Adán: si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal,
morirás. Listo, contundente, de una manera directa, le dijo, morirás. No le explicó y le dijo, vas a morir en cierto sentido, vas a morir espiritualmente. Le dije, morirás. Entonces Dios, desde el primer hombre y de la primera mujer, cuando cayó la desobediencia, cuando pecaron, desde entonces Dios ha mostrado que le ha pagado al ser humano no como merece. Por eso es que cuando en el libro de Romanos capítulo 9, una de las quejas que adelanta el apóstol Pablo como un maestro extraordinario, maravilloso, es que dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Porque parece injusto, según nuestra lógica, que Dios decida, determine elegir a algunas personas para salvación. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿acaso queremos nosotros que Dios sea justo con nosotros? ¿Acaso usted desea, anhela, espera que Dios fuera justo con usted? ¿Le gustaría a usted que Dios le recompensara, le pagara como usted merece? Porque Isaías dice que todos nosotros somos como suciedad y que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Entonces, según esta palabra, si Dios hiciese hoy, así como ha establecido acá, el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros estaríamos condenados. Por eso es que cuando el apóstol Pablo presenta en el libro de Romanos el evangelio completo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo 20, no hay salvación. Y yo me pongo a pensar cuando escucho que dicen los hermanos, hermanas, es que la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? Pero en el verdadero sentido de la palabra, ¿cuántos de nosotros somos justos? Si hay algo que nosotros debemos reconocer, es que sin Cristo nosotros estamos condenados. Nosotros estamos perdidos. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 9, además de la queja de injusticia en Dios, hay otra queja que dice, entonces, ¿por qué inculpa? En otras palabras, si Dios es el que determina quién será salvo, entonces no puede condenarme.
Pero dice la palabra por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero: ¿qué haces? En otras palabras, cierra la boca. En Romanos Pablo habla el evangelio completo, y en el capítulo 7 el apóstol en los primeros 11 versículos habla de los resultados de la justificación. Escucha bien, resultados de la justificación. Porque nosotros tenemos que estar familiarizados con el hecho de que hubo una doble imputación. ¿Qué significa? A Jesús se le acreditó, se le asignó lo que yo merecía. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la otra imputación es que a todo aquel que pone su fe en Cristo, a todo aquel que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, se le acredita la justicia que conquistó, que ganó Cristo por su obediencia. Entonces, si Dios fuese justo con nosotros, sin de Jesús, todos nosotros seríamos enviados al infierno. No importa cuán moral usted se crea o sea, no importa cuántas obras usted haga, sin el sacrificio de Jesús no hay salvación. Sin Cristo nosotros no somos salvos. Por eso es que la palabra de Dios dice: mas Dios, allí en Efesios 2, dice que nosotros estábamos siguiendo la corriente del mundo, la corriente de la carne, éramos hijos de ira, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios no dice: pero el ser humano que es tan inteligente, que es tan moral, el ser humano. Y escuche, aquí es donde la gente adjudica, alega y dice: pero todos tenemos libre albedrío. Es que uno de los problemas que hemos malinterpretado lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando se habla del libre albedrío, no estamos diciendo, o no es el hecho de que el ser humano tiene la capacidad, la libertad, la facultad de decidir por sí mismo hacer lo correcto, lo justo, volverse a Dios, arrepentirse. El libre albedrío no quiere decir eso. Porque si usted me pregunta si todos tenemos libre albedrío, sí. Pero el problema es que la Biblia establece que todos pecamos
Y por cuanto todos pecamos, ya que la paga del pecado es la muerte, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces la paga del pecado es la muerte. Y repito, eso no solamente hablaba de una muerte espiritual. No, es que Dios dijo al principio: el que desobedezca, el que peque, muere. Por eso es que la ley era tan imposible de guardar. ¿Por qué? Porque no es que la ley es mala. La ley es santa. La ley es justa. La ley es perfecta. ¿Por qué? Porque por eso dice la ley de Dios. Porque esa ley habla de lo que Dios es. El problema no es la ley. El problema es que no podemos guardar la ley. El problema con la ley es que se puede guardar el 99.9%. Y con un punto donde no se cumple, donde se viola la ley, nos volvemos transgresores de toda la ley. Entonces, por eso es que, si usted se fija, cuando Pablo escribe la carta a las iglesias en la provincia de Galacia, uno de los temas principales es eso, que estaban judaizando, le estaban exigiendo a la persona para que pudiesen ser parte de la iglesia, que se circuncidaran, por ejemplo. En el caso nuestro, no es una circuncisión en la carne, hecha por manos de hombre. En el caso nuestro, es una circuncisión de corazón, hecha por Dios. Y por eso es que Dios dice: les voy a dar un corazón nuevo, voy a lavarlos, voy a limpiarlos. Y por eso es que cuando la persona no entiende, le parece una herejía el hecho de que uno afirme de que la salvación de principio a fin es una obra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice: el alma que pecare, esa morirá. Por eso es que yo le digo, si no hubiese gracia, misericordia, si no fuera por el don inmerecido, si no fuera por Jesucristo y su obra en la cruz, nadie se salva. Porque dice la palabra que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Nadie.
absolutamente nadie. Una de las ofensas más graves contra nuestro Señor es pensar que algo que yo haga puede ser igual, acercarse, asemejarse o, si es posible, superar el sacrificio de Cristo. Por eso es que el cristianismo es diferente a todas las religiones falsas. ¿Por qué? Porque nuestro líder, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Y esa resurrección es la garantía de que aquel que pone la fe en Jesucristo también resucitará. Porque si Cristo no resucitó, nosotros no estaríamos haciendo nada. Nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana, los apóstoles serían mentirosos. Y esta Biblia, ¿para qué obedecerla? Pero Jesucristo resucitó al tercer día. Su tumba está vacía. Él está sentado a la diestra del Padre. Y las pruebas son incontables. Por eso dice, con pruebas indubitables. Es una prueba que no deja lugar a la duda. Cristo resucitó. Y esa resurrección, lo que significa, dentro de muchas cosas, es que Dios le está diciendo a Jesucristo la obra, el sacrificio, el precio que has pagado por el pecado de aquellos que han de creer. Ha sido aceptado. Recuerde que Dios, aún siendo Dios, no podía decir, escuche esto porque es tremendo, Dios, porque es todopoderoso, porque hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, no podía Él decir solamente te perdono. Y por eso es que cuando la Biblia dice que hubo tiempo, como que Dios pasó por alto el pecado del hombre. Pero eso no significa que es que Dios no era justo. Es más, esa misma justicia de Dios es la que le impide que Dios dijera, he tomado la decisión solo de perdonar al hombre, de perdonar su pecado. No, la paga del pecado es muerte. Por eso es que Jesucristo no solo derramó cierta cantidad de sangre, Él tuvo que morir. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió. No solo sufrió ciertas cosas, tenía que morir. Y no podía ser cualquiera. Tenía que ser un hombre 100% hombre, para morir por los hombres. Pero tenía que ser un hombre justo, un hombre perfecto, y no había. Por eso es que Juan, cuando en Apocalipsis ve, dice, yo lloraba, porque no había nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra,
que fuera capaz de abrir el libro, de tomar el libro, de desatar sus sellos, ni de tan siquiera mirarlo. Pero le dijeron: no llores. He aquí el cordero que fue inmolado. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ese libro que es el título de propiedad de la tierra. Ese libro que representa cuando viene Cristo y comienza a tomar el dominio, a tomar el control, y comienza una serie de juicios, porque le ha sido entregado el título de propiedad de la tierra. Entonces, predicamos un evangelio de gracia. Pero no hay que confundir que gracia significa licencia para pecar, como muchos dicen. Pero nosotros no predicamos un evangelio donde se vale hacer lo que sea y aún así se mantiene una salvación. El evangelio que predicamos, que es el evangelio de la gracia, y que decimos que la salvación es un regalo, también es el mismo evangelio que predicamos donde decimos que ese Dios que regala esa salvación hace una obra impresionante en aquellos que tienen que adquieren ese nacimiento, que adquieren esa regeneración. No predicamos seguridad de salvación para cualquiera. La salvación es segura para el que la tiene. Escucha lo que le voy a decir. Yo le dije al principio que esta palabra de Ezequiel 18, dentro de muchas cosas, nos tiene que llevar a valorar el sacrificio redentor de Cristo. El sacrificio que pagó el precio que nosotros merecíamos. Yo no sé qué tan consciente sea usted de lo que eso significa. Pero yo le mencionaba que en Romanos 7 Pablo dice y habla de los resultados de la justificación, y uno de los, es más, lo primero que habla es que dice que tenemos paz para con Dios. Escuchen eso. ¿Cuál o qué es lo contrario a tener paz con alguien? Eso es lo que significa que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos impíos, enemigos. Estábamos sin esperanza. No había nada ni nadie que pudiera hacer nada por nosotros. Por eso es que yo le digo, si usted se fija, los más que se acreditaban a sí mismos justicia, santidad, los que dicen que eran los representantes de Dios en el tiempo de Jesucristo, eran los escribas y
y los fariseos. Recuerde que este grupo había surgido en un momento de una decadencia terrible en el pueblo de Israel, un abandono completo al cumplimiento de la ley, pero muy pronto ellos se volvieron hipócritas, orgullosos. Y el resto, o sea, para los escribas y fariseos, el resto de las personas eran pecadores, pero ellos no. ¿Qué es lo que hace? Y escúchenme con cuidado. ¿Qué es lo que hace una persona más pecadora que otra? Es el hecho de que no lo reconozca. Cuando usted y yo nos consideramos, aunque sea una milésima, algo tan pequeño, mejor que los demás, estamos igual que los escribas y los fariseos. Trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero no era con la intención, con el deseo, con el propósito. No era motivado por ese celo santo de la justicia. Era para tentar a Jesús. Y como ellos insistieran, Jesús les dio en la llaga. Aquel de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Por qué no la apedrearon? Porque no estaban sin pecado. Porque no hay nadie que esté sin pecado. Y escucha lo que le voy a decir. Los pecados más dañinos, más peligrosos, son aquellos que los conocemos solo nosotros y Dios, por supuesto. Porque nosotros somos, escuche, yo le digo a la iglesia, nosotros tenemos bastante de hipócritas. ¿Por qué, hermano? Porque podemos estar, escuche, podemos estar cometiendo cualquier tipo de pecado con tal de que el ser humano no se dé cuenta. Pastor, padres, hijos, congregación, esposos, esposas. Es más, ¿cómo saber, cómo darme cuenta de que mi arrepentimiento no es genuino, no es verdadero? Escucha lo que le digo. Cuando de lo que me arrepiento es del resultado, de la consecuencia de mi pecado, es un arrepentimiento falso. ¿Cómo así? Cuando al esposo que ha cometido adulterio, lo que le duele es que la esposa lo dejó, es un arrepentimiento falso. Cuando al líder lo que le duele es que perdió el privilegio, es un arrepentimiento falso. Cuando al pastor lo que le duele es que perdió el pastorado,
sigue siendo un arrepentimiento falso. Porque lo que nos tiene que doler, pero cuando le hablo de doler, es un dolor agudo. Lo que nos tiene que doler es que violamos la ley santa de Dios. Lo que nos tiene que doler como nada antes que las consecuencias del pecado, lo que nos tiene que doler es que ofendimos a Dios. No es la pérdida del trabajo, no es la pérdida de nada, no es, escuche, no es consecuencia del pecado lo que nos tiene que doler. Es ofender a Dios. Entonces, cuando yo veo esta palabra, y esto es lo que retumbaba en mi corazón, que dice: el alma que pecare morirá. Directo, contundente. La pregunta es: ¿hemos pecado? Y no estoy hablando que te diga, sí he pecado, pero, no, borre, quítese pero. La pregunta es directa: ¿hemos pecado en alguna ocasión usted y yo? Porque si hemos pecado, aunque sea, no sé, que le llamemos nosotros un pecado pequeño, yo no sé. Pero escuche esto: fuera de Cristo, sin ser cristiano, el pecado más pequeño, por así decirlo, nos hace dignos de muerte, y no solo muerte espiritual. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón, Ananías y Zafira, Uza, todos los que murieron en la rebelión de Coré? Y usted sabe todas las personas. ¿Por qué? Porque en ellos se cumplió la palabra: el alma que pecare, esa alma morirá. La pregunta es: ¿por qué usted y yo estamos vivos? ¿Acaso eso significa que no hemos pecado? ¿Qué es lo que significa? Que Dios no nos ha pagado como hemos merecido. Dios no nos ha pagado según nuestras iniquidades, según nuestras rebeliones, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque yo le voy a decir algo que he mencionado siempre: todo pecado será pagado. Se lo voy a repetir: todo pecado, aunque usted diga este chiquito, todo pecado será castigado, porque Dios es justo. Escúcheme lo que le digo: todo pecado será castigado. Entonces, o lo pagó Cristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, o lo va a pagar la persona en el lago de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué el alma que se pierda no saldrá del infierno? Porque ni en toda la eternidad logrará pagar el precio de ese pecado. No lo va a lograr. Entonces, miren la magnitud, miren la importancia de depositar nuestra fe en Jesús. No hay cosa más terrible que no estar cubierto con ese sacrificio.
No hay cosa más tremenda de que mis pecados no los haya pagado Cristo y que los tenga que pagar yo. No hay cosa más difícil. No hay cosa más horrenda. Por eso es que si usted ha puesto su fe en Jesús, por eso la Biblia dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo sé que eso puede abarcar milagros, sanidades, prodigios, maravillas, pero en el verdadero sentido de la palabra, cuando habla por sus llagas, fuimos nosotros curados, no está hablando de sanidad física, no está hablando de milagros, de prodigios, de señales. Está hablando de que nosotros, Cristo recibió la llaga por el pecado nuestro. Esa llaga de la que nosotros fuimos curados por medio de Cristo es la llaga del pecado. Por eso es que usted no se conforme con recibir una sanidad corporal. Por eso usted no alardee porque usted tenga un don. El día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesucristo dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Escucha lo que le voy a decir, no hay cosa más terrible que estar cerca del reino, pero no entrar. Jesús en una ocasión le dijo a alguien, no estás lejos del reino, pero no estaba en el reino. Yo no sé si usted se conforma con bendiciones materiales. Yo no sé si usted se conforma con dones, habilidades. Yo no sé si usted lo que tiene es una confianza en el hecho de que usted tiene el don de sanidad, de profecía. Pero eso no salva a nadie. Yo no sé si usted lo que descansa es que en que usted es pastor, líder, en que usted predica, en que usted canta. Eso no salva a nadie. Pero que quiero que usted recuerde esta tarde. Es como dice Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? O sea, si esta palabra fuera la única que nosotros tuviéramos, el alma que pecare, esa morirá. Mire lo que continúa diciendo, el hombre que fuere justo. Y yo le digo a los hermanos en la congregación, levánteme la mano los justos, levante la mano los buenos. Y yo le digo a los hermanos, ¿alguien ha pecado acá últimamente? Y los hermanos se ríen. Porque cuando nosotros decimos que no, es otro pecado. Es otro. Pero escucha lo que le voy a decir. Cuando Adán peca, pecamos todos. Porque Adán nos representaba. Y cuando Adán peca, el hombre perdió la capacidad de no pecar. Porque el ser humano antes de la caída, Adán tenía la capacidad de pecar, pero también tenía la capacidad de no pecar. Y cuando lo hizo,
perdió la capacidad de no pecar y el ser humano se quedó solo con la capacidad de pecar. Es que esto es como, por eso es que Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo tiene en mente, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo que Pablo tiene en mente es que había un lugar donde el castigo para el asesino era amarrarlo con el cuerpo de la persona que le había quitado la vida, boca con boca, nariz con nariz, ojos con ojos. Y esa persona, la tardanza para que muriera era que la putrefacción del cadáver se trasladara a él y lo matara. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él dice, gracias a Dios por Jesucristo. O sea, por eso es que usted no puede predicar y decir Abraham y que el glorioso y que la fe de Abraham y que tremendo Abraham y lo que hizo Abraham. Y si usted, escuche, si usted solo habló de Abraham o habló de David o habló de José o habló de Moisés y no llegó a Cristo, su mensaje no es malo, pero es incompleto. Que no importa lo que hubieses hecho Abraham, imposible de que se salvara sin Cristo. La salvación siempre ha sido por fe y ha sido por gracia. ¿Qué halló Noé? Gracia. ¿Qué halló Moisés? Gracia. ¿Qué halló Abraham? Gracia. Entonces, creo que por favor usted medite en esto. Si el hombre fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, nadie hace eso. Que no cometieres, escuche, que no comieres sobre los montes, ni alzares sus ojos a los ídolos, ni de la casa de Israel, ni violares la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Escuche, la pregunta es,